Mi nombre es José Ernesto Nováez, soy periodista de formación, escritor, militante de la Revolución Cubana y bueno, la mayor parte del tiempo lo dedico al tráfico de ideas, o sea, a la lectura, al aprendizaje y a colaborar con diversos medios de izquierda, algo de poesía, algo de narrativa. Un poco uno se divide entre todos esos intereses y siempre son diversas maneras de intentar entender lo mismo, ¿no? Ayer participaste en una conversa que hablaba sobre comunicación y redes sociales. Comencemos con ese símil que hacías con el juego de la pelota, en referencia a la posibilidad de dar la disputa en estos espacios y en referencia también a los dueños de estos medios de comunicación. Bueno, es un tema, quizás uno de los temas más peleagudos que tenemos hoy en la izquierda, no el único sin duda, que es el tema de las redes, porque hay compañeras y compañeros que creen que podemos de alguna manera tomar esos espacios y usarlos en beneficio de la izquierda. Entonces, realmente un análisis sobrio de lo que son las redes te da que son empresas de comunicación privada, en su mayor parte norteamericanas, cuyos algoritmos no están sometidos a escrutinio público, cuyas decisiones, al menos las cotidianas, donde se deciden si te bloquean una publicación, si te cierran una cuenta, no están sometidas a ningún tipo de escrutinio ni a ningún tipo de control popular, donde estas empresas solo se sienten en condiciones o se sienten obligadas a rendir información y explicaciones ante los grandes núcleos del poder, de la hegemonía del capitalismo occidental contemporáneo, los Estados Unidos, algunos países de Europa Occidental. Puede que encuentres un gran país del sur, una potencia como Brasil, que pueda disciplinar hasta cierto punto en algunos elementos a estas redes, pero lo cierto es que en la mayor parte de su dinámica y funcionamiento cotidiano funciona totalmente irrestrictamente. Y en el caso de países que son la contrahegemonía, tienen aún más libertad de acción. O sea, no hay regulación internacional alguna que le impida a Facebook, a Twitter, a actuar como herramientas de guerra simbólica, política y de conciencia contra proyectos como Venezuela, como Cuba, como Irán, para la demonización del eje de la resistencia en el mundo árabe. Entonces, en ese sentido, la primera premisa que hay que entender y aceptar es que, bueno, el ejemplo que yo ponía ayer, que tenía que ver con el argot popular nuestro, y es que cuando uno juega con un bate y una pelota prestado, el juego dura hasta que quiere el dueño del bate y la pelota. Entonces, igual nos pasa con estas redes sociales. Y entonces, ¿quiere decir esto que no haya que estar? Hay que estar, claro, sí. Porque además, los espacios que no intentamos llenar de significado nosotros, no se quedan vacíos de significado. No existe ese espacio asignificante. Siempre se llenan de un sentido. Y las redes, por su propia dinámica, por el propio algoritmo que lo sustenta, por los propios intereses que han construido ese algoritmo, son espacios de reproducción del sentido común liberal, que además tienen herramientas de disciplinamiento y control del pensamiento contrahegemónico, que van desde el recurso más burdo y evidente, que es bloquearte la cuenta y desaparecerte sin tener en cuenta que hay años de trabajo, hay años de autogestión, hay años de autopromoción, incluso hay años de reconocimiento público del trabajo que uno está haciendo, porque si una cuenta tiene 1 millón de seguidores, quiere decir que hay 1 millón de personas que a lo largo de 6, 8, 10, 5, 2, 1, no sé, les ha interesado tu trabajo lo suficiente como para decirle al algoritmo, mira, estoy suscrito y mira la campanita, me interesa además que me notifique. Eso no les importa, porque estás completamente en sus manos. Pero eso es el más burdo. Pero hay mecanismos de disciplinamiento o de aislamiento mucho más sutiles. Por ejemplo, el shadow banning,
determinados contenidos o determinados perfiles, yo le bajo el impacto. Tú no lo percibes, pero tus reacciones, tu visibilidad empieza a descender y acabas encerrado en una burbuja mínima de los que piensan como tú, y eso le quita impacto al trabajo que hacemos, porque, o sea, el trabajo de medios como Voces en Lucha es no solo un trabajo para los militantes, sino que es sobre todo y ante todo, creo yo, un trabajo también para los que no piensan como nosotros, que nos escuchen y que dialoguen con nuestras perspectivas críticamente. O sea, porque los convencidos están convencidos. ¿Sabes? La disputa es en aquellos otros espacios, en aquellos otros individuos que están, digamos, en la franja gris y sobre los cuales queremos influir. Entonces, esto es una de las dinámicas, pero también las propias redes, por su lógica de funcionamiento, son espacios también que acaban formando una determinada capacidad perceptiva en los individuos. Estamos en un mundo donde la capacidad de atención y comprensión de las sociedades, incluso de países del núcleo central como del capitalismo contemporáneo, ha disminuido drásticamente. Y tiene que ver con todas las industrias culturales, con toda la cultura del espectáculo, pero tiene que ver también con las redes, que son, de cierta forma, una prolongación de las industrias culturales tradicionales. Entonces, esa segmentación de los contenidos, esa tiktoticación, no sé si el término lo acabo de inventar o existe, de los contenidos, que hace que nos veamos obligados a reducir discursos complejos a cápsulas de 6, 10 minutos, que son lo que nos admite la red. Pero además hay toda una generación de jóvenes cuya comprensión de la historia, la geografía, la política, está pasando por cápsulas de 10 minutos. Y hay procesos complejos que no hay manera de exponerlos en 10 minutos. La Revolución Cubana, la única manera de contarla en 10 minutos es como una historia de buenos y malos. Entonces, cuando yo te enseño un proceso vivo y actuante y políticamente complejo como una historia de buenos y malos, cuando aparece algún matiz de contradicción en los buenos, ya se desbarata el edificio. Pero lo cierto es que las revoluciones las hacen hombres y mujeres de carne y hueso, falaces y acertados en dependencia de decisiones y acciones que toman. Entonces, uno de los efectos más alarmantes de este predominio de las redes sociales en la vida contemporánea, pero también, y sin ánimo de agotarlos, se pudieran anotar otras cuestiones. Por ejemplo, Fisher en su libro, hay un marxista británico que se llama Mark Fisher, que tiene un libro maravilloso, que aprovecho el espacio para recomendarlo, se llama Realismo Capitalista, no hay alternativa, donde Fisher cuestiona precisamente esa lógica que han intentado imponernos, que está en el discurso neoliberal, en la famosa sentencia de Margaret Thatcher, no hay alternativa. Un poco a lo Cándido, el personaje de Voltaire, no Cándido precisamente, sino su maestro, que decía: estamos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, realmente el neoliberalismo y el capitalismo contemporáneo han intentado vendernos esta percepción de que no hay alternativa, estamos en el mundo, es verdad que tiene sus defectos, podemos reinventar el capitalismo sobre la marcha, pero en esencia hay que aceptar la dominación de un sistema que mirándolo históricamente es un sistema aún muy joven, un sistema que no ha agotado todas sus posibilidades, todas sus contradicciones todavía. Entonces Fisher ahí en un momento habla de que uno de los efectos de las sociedades contemporáneas capitalistas inmersas en realismo capitalista es que están produciendo un sujeto que es víctima de lo que él denomina como un hedonismo nihilista. O sea, son personas sin un fin claro en la vida, cuya vida se convierte en una búsqueda permanente del placer y la satisfacción. Y las redes, estas redes sociales que desde la pandemia han ocupado un lugar aún mayor en nuestra dinámica cotidiana, han sido conscientemente construidas usando herramientas de ingeniería social y poniendo algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería social en función de eso, para volvernos adictos a ella, para tenernos anclados a esa realidad alternativa que muchas veces llega a parecer la realidad. Y ya se está dando en las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes, casos en los cuales
Yo al menos conozco casos de jóvenes cuya relación ha terminado porque él no ha actualizado en su estado de Facebook que está en una relación con ella. O sea, no estamos hablando de algo que está desconectado de la realidad, es la realidad para mucha gente. Y a veces es más importante porque el estudiante que me lo contaba, o sea, ni siquiera estaba en una buena relación, pero para ella era más importante la actualización del estado de Facebook que salvar la relación. Entonces, las redes forman este sujeto que está en la búsqueda constante de estímulos positivos, que se siente en la obligación de opinar de todo, que cae en las burbujas de que de pronto, primero, nos imponen a todos meternos en la vida de gente que no nos importa, porque a mí no me importa la ruptura entre Shakira y Piqué, personalmente, no me resulta, pero me era imposible estar al margen de los detalles porque nos bombardeaban por todas partes con eso. Pero además lleva a muchos individuos a sentirse obligados a opinar sobre algo que no es más que la vida privada de dos individuos que, bueno, por la industria del espectáculo y todo lo demás, son famosos. Sin agotar, en el caso específico de Cuba y Venezuela, las redes cumplen también otra función, y es que el algoritmo, para el caso específico de esos dos países, por la programación, por los intereses que hay detrás de esas empresas, una vez que uno se conecta desde un IP de Cuba, te recomienda determinadas páginas que son las que sostienen un discurso contrario al gobierno, un discurso de Cuba el peor país del mundo, un discurso de el socialismo no funciona, mira la corrupción de los dirigentes en el socialismo. O sea, es las páginas que son de guerra cultural y mediática contra el proyecto cubano, y además se convierte en un espacio donde el que se atreva a alzar la voz en defensa de la revolución, a tocar temas como el bloqueo, le caen granjas de voz y granjas de troles y amenazas y hostigamientos como un mecanismo de disciplinamiento, no solo para ese individuo, sino para sus familiares, para sus amigos, o sea, no es solo como sectorizan las voces y las pueden aislar, sino que además castigan y persiguen a los que, a pesar de todo eso, se atreven a dar la cara en defensa de un proyecto político contrahegemónico, que, como la Revolución Cubana y la Revolución Venezolana, ni es perfecto, ni está exento de contradicciones, ni está exento de problemas, pero son alternativas que los pueblos se están dando a sí mismos y que durarán y serán lo que los pueblos determinen que duren y sean. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? Se habla de oligarquía tecnofinanciera, de aristocracia tecnofinanciera. Sí, ¿quiénes son? A la hora de hablar de los medios hegemónicos, yo siempre recuerdo la sentencia que, según Dante, estaba a la entrada del infierno, que decía: dejadlos que aquí entráis toda esperanza. Analizar el ecosistema de medios que forman parte del andamiaje de guerra cultural y dominación simbólica de Occidente es ir descendiendo por los círculos del infierno, porque son medios cartelizados, que pertenecen a oligopolios. Cuando uno mira la forma en la que se estructuran los medios contemporáneos, 6, 7, 8 familias son dueñas de los principales medios de comunicación occidentales y de los desprendimientos de una serie de medios, llegando al punto de que hay determinados medios que tienen un enfoque progresista, que forman parte, porque para el capitalismo todo es un nicho de mercado. La izquierda es un nicho de mercado y sentido a la cual hay que dirigir y destinar una determinada producción que no solo tiene un fin mercantil, es también un fin de disciplinamiento ideológico. Entonces, estamos en manos de estas estructuras que no están sometidas al control popular, que están aplicando técnicas que en el argot comunicativo, que a veces enmascara cosas que hay términos más sencillos, usando técnicas de posverdad, construyen falacias. Y esto de posverdad es un gran constructo teórico, una gran falacia teórica. Es mentira, no existe la posverdad, existe la mentira. Entonces, aplicando ejercicios retóricos, aplicando incluso técnicas de medición del impacto de una noticia, apelan descaradamente a la mentira. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, incluso cuando yo daba clases se lo mencionaba a los estudiantes, que tiene que ver con en los años más duros de la agresión
contra Venezuela. Se orquestó toda esta, bueno, Venezuela sigue agredida, pero ha logrado, digamos, sortear una curva muy dura, 2014, 2015, 2016. Y cuando la agenda Guaidó se orquestó esto de los famosos camiones de ayuda solidaria que iban a entrar por el puente de Cúcuta, que acusaron al gobierno de haberlos quemado. Y el New York Times, un paradigma del periodismo independiente, liberal, honesto, publicó que el gobierno había quemado esos camiones. 15 días después publicó una retractación. Las mediciones que se hicieron arrojaron que el impacto de esa noticia inicial falsa fue 10 veces superior al alcance de la retractación. Entonces, uno no puede decir que el medio mintió. O sea, el medio se equivocó, se retractaron. Pero realmente, ¿cuánto hay de ingenuidad y cuánto hay de cuidadosa arquitectura política y mediática para colocar un relato? Porque 1 de cada 10 lectores del New York Times se quedaron con la idea de que el gobierno venezolano odia tanto a su pueblo que quemó los camiones de ayuda humanitaria que estaban entrando por la frontera. Entonces, pero luego esa estrategia que a nivel macro se articula con la hegemonía global se torna aún más burda y más degradada cuando uno se acerca al ecosistema de medios específicos que se construye para atacar a proyectos como el cubano o el venezolano. Porque desde hace al menos una década, en el caso de Cuba, la estrategia ha sido crear un ecosistema de medios que trabajen sectorizadamente con diferentes espacios de la sociedad cubana, con los intelectuales, con el público general, con los cubanos residentes fuera de Cuba. Y realmente ese ecosistema mediático es un ecosistema que está fuera de todo mínimo que debe regular el ejercicio periodístico. Se miente descaradamente, se tergiversan historias, se crean narrativas sustentadas con pruebas falsas, se aprovecha un hecho real para fabular toda una narrativa. A raíz de ese hecho real, aprovechando también esto de la duda razonable y los déficits informativos que nosotros tenemos, porque también esa gente está llenando espacios que nosotros somos capaces de llenar. Pero lo están llenando con sus significados, que además son significados, porque todavía cuando uno se acerca a AP o se acerca al New York Times, uno tiene un mínimo de aspiraciones de qué encontrar en esos medios. Pero estos medios no tienen ninguno de esos mínimos del ejercicio periodístico y son ya armas de propaganda para atacar, desmoralizar, cometer asesinatos de reputación contra los individuos. Entonces, pero se articulan y son, digamos, herramientas locales al servicio de una lógica de dominación global que expresan estos grandes medios de la mejor manera. Hablas del algoritmo como mecanismo de incumplimiento del pensamiento revolucionario. ¿Qué hacer frente a este totalitarismo, ¿no?, de las redes sociales? Tú hablabas también de controlar la exposición de niños, niñas, adolescentes a un mecanismo que a día de hoy no controlamos. La pregunta que me hacías es básicamente qué hacer. Es lo que se preguntaba Lenin en 1905 y que periódicamente volvemos sobre ella a los revolucionarios. Mira, yo te decía, yo creo que hay que estar en los espacios y dar la batalla, pero entendiendo que las redes no son un fin sino un medio. O sea, el trabajo de articulación militante no es para las fotos en las redes. La foto en las redes es un medio de expresar el trabajo de articulación militante que estamos haciendo. Segundo, creo que la única arma, o la más efectiva, no la única, el arma más efectiva con la que contamos los revolucionarios, antes incluso de tomar las armas físicas, son las ideas, es el pensamiento crítico. Y en las redes ni es un espacio para negociar pensamiento crítico, ni es un espacio para adquirir pensamiento crítico. Entonces, el ejercicio del estudio como parte constitutiva del esfuerzo de autodesarrollo personal de un militante es una herramienta fundamental para tener los recursos, para no dejarnos arrastrar por estos relatos que algunos son muy burdos, pero algunos están muy bien construidos. Pero además para aprender a identificar la ideología liberal
como, digamos, el cáncer que corroe y expresa mejor los intereses y las relaciones que sustentan el capitalismo. Pero creo también que tenemos que despojarnos de cualquier perspectiva ingenua respecto a las redes. Nosotros nunca vamos a tomar ese espacio, porque la base de ese espacio, o sea, yo ayer mencionaba lo de me hizo acordarme algo que preguntaron, algo que hablaron, lo de la ley del desarrollo desigual y combinado de Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, donde Trotsky sostenía que los pueblos en su propio desarrollo, en su propia dinámica de desarrollo, incorporan adelantos de la tecnología sin tener que pasar por todas las etapas previas de ese desarrollo tecnológico. Y así, por ejemplo, en Rusia pasaron de una agricultura muy rudimentaria a una agricultura mecanizada sin transición. Esto es así e implica un proceso de asimilación de la tecnología, pero implica un proceso de comprensión crítica de la tecnología, cómo funciona esta tecnología, y de adecuación de la tecnología a las necesidades específicas, concretas, del espacio donde ya le estoy aplicando. Y cuando uno hace un análisis crítico de las redes, te das cuenta que la esencia misma de funcionamiento de estos espacios, que es el algoritmo, no lo podemos controlar. Por lo tanto, si no lo podemos controlar, no podemos modificarlo. Ahora, ¿qué sí podemos modificar? Nuestra relación con esa red, nuestra comprensión de esa red, el uso que hacemos de ella, el espacio que le damos en nuestras vidas, el espacio que le damos en las vidas de aquellos sobre los cuales tenemos incidencia, nuestros alumnos, nuestros hijos. Pero además, y esto ya quizás un poco más práctico, en el documental de Social Dilemma entrevistan a fundadores de estas redes, los individuos que han contribuido a hacerlas lo que son hoy. Muchos de ellos afuera de la industria por diferentes razones, y al final del documental a todos les preguntan cómo ellos manejan la relación de sus hijos y sus familias con las redes. Y todos, sin excepción, responden que les prohíben, les restringen totalmente el acceso a las redes sociales. Entonces, la autorregulación y la regulación de los otros, en el grado de exposición que tenemos a esta red, determina también la relación que podamos construir con él. Hay una idea que a mí me gusta mucho de Humberto Eco, en un libro que se llama Apocalípticos e Integrados. Él tiene un ensayo que se llama El mito de Superman. Y en un momento él habla de que el problema no es que un individuo, después de un día de trabajo productivo, intelectual o de organización, se ponga a consumir algún producto de las industrias culturales. El problema es cuando la mayor parte del tiempo la gastamos en ese consumo de productos enlatados, estériles, que no tienen nada que ofrecer. Las redes son un poco este espacio. Las redes son el espacio al que llegamos, incluso como militantes. Tenemos que llegar ya con las armas de la crítica construidas, forjadas, porque no las vamos a encontrar ahí, no están ahí. Hay lo que es consumo chatarra, entretenimiento, una interfaz de usuario y un algoritmo diseñado para hacernos adictos y para hacernos pasar cada vez más tiempo, aprovechando incluso el funcionamiento de la química de nuestro cerebro para tenernos enganchados y desarticulados. La gran ironía de las redes sociales es que podemos tener miles de amigos en redes y estar cada vez más solos y cada vez por tanto más indefensos ante el capital y ante el capitalismo contemporáneo en la vida real. Los espacios de las redes sociales y el espacio de dominación política van de la mano. ¿Qué relación tienen las redes sociales y el capitalismo digital con estas nuevas formas de neofascismo, ¿no? ¿Cómo se expresa esa comunidad? Me perdona si apelo un poco a citas, ¿no? Pero a veces las citas dicen una forma concentrada lo que uno quizás tendría que dar más vueltas para... No es mi intención ser petulante ni agobiar pero Marcuse, en El hombre unidimensional, tiene una nota interesante donde él habla de que cada sociedad produce la tecnología que necesita acorde con las necesidades de la producción y con los fines de la dominación. Es algo así. No cito textual, pero o sea, la tecnología no es neutra. La tecnología es resultado de una sociedad determinada, de un determinado sistema de relaciones sociales y responde a determinados intereses.
relacionarnos con las tecnologías que producen los países del núcleo central del capitalismo contemporáneo, pensando que no son más que meras herramientas para facilitarnos la vida, es ingenuo. Sí, son herramientas que nos facilitan la vida. El Internet de las cosas nos hace cada vez más, nos permite ganar tiempo y hacer mucho más operativa la casa, más práctico todo, pero nos hace también más vulnerables, porque en un medio interconectado cada vez damos más información y la damos además voluntariamente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Con quién estamos? Y hay numerosos ejemplos. El Frente de la Resistencia en el Medio Oriente, que es, creo yo, la principal trinchera antiimperialista del mundo contemporáneo, tiene numerosos ejemplos de espionaje por WhatsApp, de asesinato de los líderes usando la huella de la voz por un teléfono que había prendido en una habitación. O sea, nos da pistas de cómo estas tecnologías aparentemente inocuas están al servicio de la dominación y de un conjunto de intereses. Pero esto es como la parte más instrumental. El tema es que las redes sociales son funcionales también al capitalismo contemporáneo, porque son espacios donde se reproduce la ideología y la lógica de funcionamiento del sistema como sentido común. Sentido común en el sentido que le daba Gramsci al término, de presentación como verdades preideológicas, o sea, no sometidas a disputa. La ley de gravedad es ya, en nuestras sociedades, creo, una verdad preideológica. O sea, nadie discute la ley de gravedad. La redondez de la Tierra no. Y hay grupos fanáticos que te dicen, no, eso es una mentira, realmente la Tierra es... La mayor aspiración de cada sistema es llegar a convertir las ideas, nociones y principios de su funcionamiento en verdades preideológicas aceptadas por todos y que no se discutan. Y antes de cada proceso revolucionario profundo en la historia de la humanidad, viene siempre una revolución ilustrada que somete a crítica y a crisis y eleva al plano de la conciencia racional todas esas verdades que habíamos aceptado como verdades inamovibles. La Ilustración llevó a los franceses a cuestionarse la figura misma del rey, que era algo que se daba por sentado. Tiene que haber un rey, porque está puesto ahí por Dios. Y la Ilustración precisamente dice, bueno, no, el rey es la monarquía es una institución, esta es su historia y esta es su función. Entonces, ese proceso de romper estas ilusiones y romper este sentido común, socavar este sentido común y sustituirlo por un nuevo sentido común, que es el proceso de la contrahegemonía, precisamente es el que se dificulta o se imposibilita en las redes. Entonces las redes se convierten articuladas con las industrias culturales, articuladas con los medios de propaganda tradicionales, se convierten en espacios para la reproducción de la lógica del capitalismo contemporáneo. Entonces, muchos individuos a la hora de dar el debate ideológico en contra del sistema, muchas veces parten desde la aceptación de premisas en las cuales ya tú no le estás disputando al sistema esencias, le estás disputando apariencias. Es el caso de estas militancias parciales que han florecido en nuestras sociedades, y no es por quitarle un ápice de relevancia. O sea, la sociedad futura es imposible si no contiene en sí la diversidad y la riqueza de la sociedad humana. Pero como individuos somos más que latinoamericanos, somos más que negros, somos más que homosexuales, somos más que mujeres. Entonces, ese quitarnos el punto de vista de la totalidad, que decía Lukács, que es el único punto de vista verdaderamente revolucionario, y llevarnos a estas identidades parciales, es segmentar la lucha y llevarnos a reivindicaciones que, si bien son importantes, son valiosas, no cambian las relaciones de dominación, porque si se logra un paso de avance, por ejemplo, en que una sociedad deje de discriminar a un individuo por su color, lo cual es muy positivo, igual eso no quita que ese individuo no esté discriminado por su condición económica, no esté discriminado por su orientación sexual, no esté discriminado por su género, porque la batalla tenemos que plantearla como una batalla por la emancipación del ser humano en su conjunto y plantearla también desde una perspectiva de clase. Ayer hacían una pregunta sobre por qué en Estados Unidos los latinos votaron por Trump y los negros votaron por Trump, y yo creo firmemente que parte del problema está en el planteamiento de la pregunta,
Porque es que no votaron ni como latinos, ni como negros, ni como mujeres, votaron como clase trabajadora, que tiene miedo a perder sus ingresos, que tiene miedo a la inflación y que ve en las políticas proteccionistas y las promesas de prosperidad de Trump un mejor escenario que en un futuro nuevo mandato demócrata, luego de 4 años de un desastroso Joe Biden. Entonces, no es que a veces los marxistas nos acusan de que tenemos como llaves maestras que las usamos para abrir todas las puertas. Y eso es verdad, hay un pensamiento marxista vulgar que a todo lo quiere resolver usando 3 o 4 categorías. Pero lo cierto es que las categorías del marxismo no son invenciones abstractas surgidas a la cabeza de Marx, son derivadas del estudio y la comprensión de la práctica revolucionaria europea y del pensamiento revolucionario europeo. Y muchas de ellas fueron asimiladas, sometidas a crítica y adaptadas a las realidades nuestras por importantes pensadores latinoamericanos como Mariátegui, como Mella, como Che. Entonces, en tanto son útiles porque todavía hoy sirven para expresar determinadas relaciones sociales, determinadas dinámicas sociales y para darnos la clave para desentrañar las lógicas de funcionamiento. Ya un poco para redondear la idea, las redes como un espacio de reproducción de la ideología liberal son la negación de estas categorías revolucionarias y la difusión de perspectivas fragmentadas, perspectivas afines a la dominación. Entonces son espacios de reproducción de la lógica del sistema. Estar ahí implica entender cómo funciona ese espacio, qué es ese espacio, al servicio de qué proyecto de dominación está ese espacio, para tampoco caer en la ingenuidad de decir, bueno, si yo publico 6 veces todos los días y se lo mando a bastantes amigos y soy voy a lograr romper el algoritmo. No funciona así, desgraciadamente. El algoritmo se rompe saliendo del algoritmo, articulándonos en redes sociales reales, que es además donde no nos quieren. Y parte de la transformación del capitalismo contemporáneo es hacia el aislamiento y la fragmentación del individuo. O sea, es la destrucción de la estabilidad laboral, incluso en los países del núcleo central del capitalismo contemporáneo. En Europa hoy y en Estados Unidos está viviendo una dinámica de destrucción de garantías laborales que había, pérdida de puestos de trabajo, precarización de los puestos de trabajo, empresas como Uber, toda esta uberización del trabajo, que es ser tu propio jefe, que es los emprendedores, y que realmente es transformar la masa obrera de principios del siglo XX en una serie de trabajadores precarizados, autoempleados, dependientes de estas compañías tecnofeudales, para usar el término de Varoufakis, desarticulados, porque además para poder ganarse el sustento del día, muchos tienen que pasarse manejando 12, 14 y 16 horas, se explotan más que como se explotaban antes, cuando eran trabajadores en una fábrica, no tienen sindicatos, porque además estas empresas, hay un excelente libro de Elena Villar que se llama Esclavos Unidos, la otra historia del American Dream, está publicado en ACAL, creo, en España, maravilloso, donde ella demuestra cómo estas empresas han hecho un lobby muy fuerte contra la sindicalización de sus trabajadores. Hay un ejemplo muy triste de a dónde nos lleva esto, que es el de la Dana en Valencia. Desde las 7 de la mañana las autoridades meteorológicas habían anunciado alerta roja por lo que se venía, y no solo las autoridades del gobierno local y central le fallaron a todos los muertos y a sus familiares y a todos, sino que además todas estas empresas mantuvieron los servicios hasta el último momento. Miles de esas vidas fueron de trabajadores que tenían además que salir a trabajar porque viven al día. Son su propio jefe, mentira. Son víctimas del capitalismo, que además les ha trasladado a ellos la responsabilidad de estar en las condiciones. Tú estás así porque no te esfuerzas lo suficiente, porque no eres tu propio jefe, porque no te sacrificas. Entonces, quizás nunca, como en este momento, se había visto con tanta claridad esa imagen de Marx del capital como un vampiro que crece chupándonos la sangre a los demás. Ya, me perdona que es que voy emparando. Y esta parte, además nosotros hemos estado hace poco en Valencia, esta parte nos interesa mucho, y lamentablemente desde allá, nuestra tierra, no se percibe de esta forma, ¿no? Hay una justificación precisamente por este
Pero es terrible, es que el infeliz de Uber que lo arrastró la corriente, que además no fue uno, fueron varios. Ese tipo era una herramienta de servicio de una plataforma capitalista a la cual no le importaba la vida de ese individuo. No fueron capaces de decir, no, hoy no se trabaja. O sea, porque lo que les interesa son... Pero hay numerosos ejemplos durante la pandemia de Amazon, de despedir a obreros enfermos, ¿no? Para no darles ningún tipo de seguro, de obligarlos a trabajar en condiciones, sin las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas, porque estas plataformas no le interesa al individuo, le interesa. Estas catástrofes dejan en evidencia precisamente eso, ¿no? Lo interesante, compadre, es que el capitalismo contemporáneo ha sido muy exitoso en construir una cortina de humo entre su responsabilidad como sistema y lo que está ocurriendo. Porque si algo dejó en evidencia la pandemia, y parecía una evidencia indisputada, es el fracaso del modelo neoliberal de la salud. O sea, ¿por qué una ciudad como Nueva York, tan rica, con el superávit? O sea, yo no manejo las cifras, pero el superávit económico de Nueva York probablemente sea el presupuesto de un país como Cuba para el año. Una ciudad, hablando de una cosa, como una ciudad tan rica se vio sin la infraestructura sanitaria para darle respuesta a la pandemia. Sencillo, porque la privatización del negocio de la salud que han hecho los empresarios de la salud, deprimir la oferta para aumentar el valor. Menos hospitales, más caro el servicio de salud. En Europa los gobiernos, luego del estado de bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial como un pacto para estabilizar, digamos, las clases medias de la sociedad europea y evitar el avance de la izquierda, han empezado a traicionar ese pacto y hay un deterioro franco y abierto de las condiciones de vida, de las condiciones sanitarias. Entonces, pasaron cosas de surrealistas, como que países ricos como Italia tenían hospitales, tenían los recursos y no tenían médicos. Y le tuvo que mandar los médicos a una pequeña isla del Caribe bloqueada, que no tiene toda la infraestructura, no tiene todos los recursos, pero tiene médicos. Y no dejó abandonado a nadie. Porque claro, hay un concepto de la salud totalmente diferente. Pero incluso eso que parecía indisputado, ya se olvidó. O sea, ya estamos de nuevo en las mismas lógicas de reproducción del sistema. Y ya se ha vuelto a reactivar el consumo. La gente sigue en el consumismo estéril, sin cuestionarse nada. Entonces, es interesante cómo el sistema ha logrado fracturar la conciencia de clase del proletariado, cómo ha logrado segmentarlo, cómo ha logrado que a pesar de los peores, de mostrarse sus peores efectos, para la gente sea inconcebible la superación revolucionaria del capitalismo por la izquierda. Y mucha gente, la forma que está encontrando de lidiar con los problemas del capitalismo contemporáneo es la reacción. Tipos como Orbán, como Meloni, como Vox en España, como Trump, es la respuesta reaccionaria a la crisis, por un lado, del modelo de democracia burguesa, que la gente sabe que ya no lo representa, que ya no contiene la riqueza de la nación, que los están obligando a votar por dos partidos, cuál más desprestigiado y cuál más corrupto, porque al final mucho pluripartidismo, pero realmente las grandes democracias contemporáneas les está pasando lo mismo que le está pasando a las principales ligas de fútbol europeo, que al final se reducen a 1 o 2 equipos. Tú eres afortunado, la Premier League, 4 o 5 equipos, no hay más. España es el Madrid y el Barça, y el Atlético. Pero, claro, porque ahí como el fútbol es un negocio, se da una concentración de capital y a los clubes pequeños les cuesta. Bueno, en las elecciones se da una concentración de capital simbólico. Y ya, si tú no entras por los aparatos de estos grandes partidos, no existe. Y en Estados Unidos el Partido Demócrata funciona además como una herramienta, eso lo apunta Elena Villar en su libro, y es muy interesante, funciona como una herramienta para fagitar las opciones de izquierda que puedan emerger y tener una posibilidad electoral. Porque la izquierda que no tiene posibilidad electoral a ellos no les preocupa. Pero un tipo como Bernie Sanders, que no creo que fuera a capitanear la gran transformación, pero podía dar pasos muy interesantes en la política norteamericana,
acabó siendo fagitado su movimiento por el Partido Demócrata y él mismo dejado de lado porque era un candidato inaceptable para las élites del Partido Demócrata. Entonces esa sensación de crisis de la democracia burguesa como un espacio que tenía el sistema para canalizar hasta cierto punto las expectativas y las insatisfacciones de la gente, pero además la propia crisis de la clase media, sobre todo en los países del núcleo central del capitalismo contemporáneo, que es donde se ha verificado. Es muy interesante, porque fíjate, a principios del siglo XX Europa tenía la clase trabajadora más revolucionaria o una de las más revolucionarias del mundo. Y se construyó un pacto social después de la Segunda Guerra Mundial en el cual la clase revolucionaria europea, la clase trabajadora europea, acabó traicionando la causa de la Revolución Mundial. Sé que es un término fuerte, pero me hago responsable de él. Y la acabaron traicionando por un estatus y un bienestar económico. Y hoy por hoy la movilización en Europa es sobre todo por reivindicaciones materiales, por salario, pero y ha costado mucho, por ejemplo, crear una conciencia, que yo creo que se ha creado, pero ha costado mucho crear una conciencia con el tema palestino. El genocidio palestino está al lado. O sea, no estamos hablando de algo que ocurre a miles de kilómetros, es al lado y lo está cometiendo un Estado que es la democracia modelo de Oriente Medio. Y ha costado mucho la movilización social y el despertar una conciencia en torno al tema. Entonces, por ese quiebre en el modelo de dominación y en las condiciones de vida de la clase, que era el sustento de ese modelo de dominación, es por donde se están colando estas corrientes más fundamentalistas, más reaccionarias, cuya única propuesta es el fascismo. La pueden llamar como quieran, pero es el fascismo. Es una política supremacista al servicio de las élites, de uso de la violencia y la represión física como herramienta de disciplinamiento, extremadamente nacionalista, de desprecio al otro, colonial en su esencia, porque además todos ellos, su nacionalismo pasa porque no cambie el orden de explotación que hace que un grupo de países menor de 20 sean países desarrollados y el resto seamos países en vías de desarrollo, lo cual quiere decir explotados, expoliados, saqueados. O sea, ese es el proyecto de esa élite. Entonces, es interesante cómo el realismo capitalista, el sentido común capitalista ha calado al punto de que la gente no concibe la alternativa revolucionaria. Y ahí la izquierda, y con esto concluyo, yo creo que tiene su dosis de responsabilidad, porque no hemos sido capaces de articular un horizonte postcapitalista, digamos, común, después de la caída del socialismo en Europa del Este. Todavía no nos hemos recuperado de ese golpe formidable y todos estamos claros de que el capitalismo no funciona, pero no tenemos una propuesta viable para darle respuesta al fenómeno. Uno de los antídotos, lo has mencionado, para entender la complejidad del mundo que vivimos y para combatirlo es el marxismo. ¿Tiene vigencia el marxismo el día de hoy? Claro. Una teoría existe y está viva en tanto exprese de respuesta a las contradicciones, a las necesidades de comprensión teórica de una sociedad determinada. Y el marxismo está vivo. El marxismo es la teoría de comprensión revolucionaria del capitalismo contemporáneo. Ahora, la clave ahí está en revolucionaria, porque la ideología liberal produce muchos diagnósticos de qué está mal con el capitalismo contemporáneo. Un ejemplo, Byung-Chul Han, que es muy leído y muy divulgado. Byung-Chul Han es un excelente diagnosticador de qué está mal con el capitalismo contemporáneo. Ahora, él no tiene una respuesta que ofrecernos a ese problema. O sea, él nos puede expresar y nosotros decir, coño, sí, claro, esta es la angustia que yo siento. Claro, este es el malestar de la cultura, por usar un término freudiano en el que yo me desenvuelvo. Pero no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque no sale del marco de la ideología liberal. Entonces no pasa de ser un diagnóstico. Ahora, el marxismo no se limita a diagnosticar. El marxismo busca construir una alternativa revolucionaria que permita superar ese estado de cosas. Y el dilema hoy, dicho crudamente, sigue siendo el que Rosa planteó a principios del siglo XX, o socialismo o barbarie. No hemos construido la revolución socialista, estamos en la barbarie, estamos al borde de una guerra nuclear.
El capitalismo funciona para 10 o 15 países, no más. En el resto del mundo funciona para las élites, no para los pueblos. Nos está arrastrando a guerras absurdas. Estamos depredando los recursos del planeta montados en un esquema de consumo insostenible, que no hay futuro para eso. Pero además tenemos élites que no tienen el menor prurito en reunirse en el Club de París y en esas conferencias de los súper ricos que hacen, a plantearse qué por ciento de la población mundial habría que reducir para que la carga sobre el planeta fuera. O sea, eso es la solución final de los nazis. Entonces, ese es el absurdo en el que estamos. El capitalismo no ha sido capaz de dar un modelo para el desarrollo de África. Al contrario, el problema de África es el capitalismo y el colonialismo. No ha sido capaz de dar un modelo para el desarrollo de América Latina, ni siquiera un modelo para el desarrollo de Asia. Me dirán, no, China, sí, pero China usó herramientas y técnicas capitalistas, pero sometidas a tecnologías políticas y a dinámicas políticas específicas del modelo chino. O sea, no se puede decir que a China la desarrolló el capitalismo. Ahora, China sí se ha beneficiado de un desarrollo capitalista importante. Entonces, no hay una respuesta dentro de ese modelo. Ahora, ¿qué es lo que sí hay dentro del modelo y que ha demostrado ser muy efectivo? Promesas. Y promesas construidas sobre la pulsación de necesidades profundas de la gente. Cuando uno mira, por ejemplo, la publicidad contemporánea, ya hace décadas entendieron que lo importante no es vender los productos, es asociar esos productos a conceptos. Entonces, tú no compras Rolex, tú compras el éxito. Tú no bebes Coca-Cola, tú bebes la felicidad. Tú destapas la felicidad. Todo el tiempo el sistema está creando mecanismos para que, sintiéndonos independientes, encajemos dentro de sus lógicas de producción y reproducción. Tú quieres ser aventurero, no hay problema. Este es el outfit de aventurero del verano. Vive la vida, usa este perfume, usa este reloj, usa este tipo de zapatos que son más aventureros. Quieres lucir profesional y acaudalado, no hay problema. Es como un juego estas conferencias de Comic Con que hacen, no me acuerdo el término que se usa, cosplay creo que es, de muchachos que se visten de personajes de series que les gustan. O sea, eso tiene capitalismo para nosotros. El rol que queramos desempeñar socialmente lo tienen ya prediseñado, incluyendo los límites para el desempeño de ese rol. Lo extraordinario es cómo un sistema que no funciona para la mayor parte de la humanidad ha logrado convencer a una parte importante de la humanidad de que tú también puedes ser un emprendedor, tú también puedes ser rico, tú también puedes montarte en el carro de la prosperidad. Esa capacidad de producción ideológica, de mitologización, que como decían Adorno y Horkheimer, que la modernidad pasó de ser una gran destructora de mitos a ser una gran creadora de mitología. Es una de las capacidades más extraordinarias del capitalismo contemporáneo y es quizás uno de los mayores retos que tenemos que como izquierda enfrentar hoy. Has escrito un libro que conecta el pensamiento de Marx sobre lo comunal, sobre la comuna, con la experiencia viva hoy de la comuna en Venezuela. ¿Por qué ese libro? Marx es un autor que se menciona mucho, pero se ha esquematizado mucho. Y creo que los soviéticos tuvieron una parte de responsabilidad, pero no solo los soviéticos. Ahí pusieron su granito de arena la Segunda Internacional, los soviéticos, el marxismo occidental, con sus lecturas sesgadas. Pero lo cierto es que Marx, como en todo gran pensador, cuando uno se mete un poquito te das cuenta que es un pensamiento vivo donde Marx está sometido todo el tiempo a crítica y a transformación sus concepciones de la realidad. Y lo interesante es que Marx, después de la experiencia de la Comuna de París, comienza a replantearse un grupo de cuestiones. Comienza a replantearse el papel del campesinado como sujeto revolucionario, algo que, por ejemplo, en el marxismo de la Segunda Internacional, el marxismo soviético, era totalmente impensable y no va a entrar como problema al marxismo hasta el marxismo latinoamericano, hasta que Mariátegui y el Che, inmersos en pensar nuestra América, digan, no, pero espérate, una revolución en América al margen del campesinado es imposible. Entonces, ya Marx estaba planteándose el campesinado como sujeto revolucionario y su relación
con los rusos, con los revolucionarios rusos y sus estudios de la comuna rural rusa, lo llevan a iniciar un camino de búsqueda distinto, del cual es muy interesante, primero porque ese Marx de esa década y alguito es un Marx que superó completamente cualquier rezago y prejuicio eurocéntrico que pudo haber tenido en el pasado. Es un Marx que está valorando caminos de desarrollo no capitalista, no solo en países del tercer mundo, o sea, en países de lo que hoy llamamos el tercer mundo, países que no eran del núcleo desarrollado colonizador de Europa, un Marx que concibe la posibilidad de una revolución en esos países, un Marx que ha abandonado completamente cualquier lectura teleológica de la historia. De hecho, en su carta, que él no llegó a enviar, la publicó Engels después de muerte, pero en su carta al diario Anales de la Patria, él niega que lo que se dice en el Capital sea válido para toda la sociedad en todas las épocas. Esto es solo válido para el análisis del desarrollo del capitalismo en la sociedad europea occidental del siglo XVII en adelante. O sea, no hay un modelo ahí para toda la sociedad. Pero lo que es más interesante es que en su estudio de la comuna rural rusa y sobre la experiencia de la Comuna de París, él llega a concebir la posibilidad de un desarrollo no capitalista que pase por vías alternativas al desarrollo tal y como se había dado en Europa Occidental. E incluso él llega a plantearse, en el caso de la Comuna Rural Rusa, él en uno de los borradores de la Carta Brasa-Zulich, habla de que si los recursos que se han invertido en la destrucción de la Comuna Rural se pusieran en función del desarrollo de esta, Rusia podría emprender un camino de desarrollo socialista sin pasar, y cito textualmente, por las zorcas caudinas del capitalismo. O sea, hay un Marx que concibe, que tiene un concepto plural del desarrollo totalmente diferente de esta noción desarrollista que nos han impuesto, en la cual la diferencia entre desarrollados y subdesarrollados, o sea, se entiende el desarrollo como una carretera de dos carriles hacia el capitalismo, y en lo que diferencia un desarrollado y un subdesarrollado no es más que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. O sea, no es más que el grado de desarrollo capitalista. Cuba es subdesarrollado porque en la escalera de reproducción capitalista tiene un papel subordinado y no preponderante, y no es propietario de medios de producción centrales en el sistema. Pero tú ves en este Marx un Marx que entiende el desarrollo como un jardín de senderos que se bifurcan, para decirlo con Borges, una vía de muchos caminos. O sea, no hay por qué transitar el camino europeo revolucionario para llegar a el desarrollo socialista, que un poco eso anticipa también posiciones como la de Lenin, de la posibilidad de hacer una revolución. Lenin, que muy probablemente no haya leído este Marx, pero que entendió como nadie en su época el espíritu que animaba el pensamiento de Marx a impulsar una revolución rusa como la antesala de una revolución europea. Entonces, hay un Marx poco conocido, sometiendo a crítica muchas de las concepciones que tenía, entendiendo el desarrollo como un camino de muchos carriles que se puede adaptar y beber de lo mejor de la práctica de cada país, y no tiene por qué ajustarse a un modelo preestablecido. Nada que ver con el etapismo soviético, nada que ver con todo este dogmatismo que predominó en el mundo de la Tercera Internacional después de la muerte de Lenin. Entonces, ese Marx revolucionario es un Marx que vale mucho la pena rescatar. Ahora, lo que no para hacer lo que ha hecho otro pensamiento, que es aislar a ese Marx del otro Marx. No. Estas divisiones entre un Marx maduro, es un Marx joven y un Marx, y entonces el Marx que es bueno es el Marx del manuscrito del 44, porque es más filósofo, y no el del Capital, porque Marx es un hombre que consagró su vida a la causa de la revolución y dedicó todas sus energías vitales, aún al costo de su salud, a entender la dinámica del sistema que nos explota aún hoy y a buscar alternativas revolucionarias de superación del sistema. Nunca creyó ser poseedor de una verdad acabada. Se metió 19 años para terminar el primer tomo del Capital, porque siempre sentía que había evidencia nueva que podía someter a crisis o a crítica. Nos dejó por lo menos tres grandes escrituras del primer tomo y muchos borradores del segundo y tercer tomo. Escrituras que tienen valor en sí mismas, porque hoy los estudiosos vuelven sobre los Grundrich, vuelven sobre los manuscritos de los años 60. Este Marx
nunca se rechazó, nunca se resistió a asimilar la experiencia empírica de la realidad. Y aunque era crítico con muchas decisiones de la Comuna de París, más entendió que en la Comuna se había dado una forma de organización política del proletariado que no tenía precedentes en la historia y que podía servir como modelo a futuras experiencias revolucionarias. Entonces, este mar es un mar que hay que estudiar y comprender, pero para engarzarlo con la totalidad del pensamiento de Marx y para encontrar en él claves útiles que puedan servir a la lucha de movimientos como el venezolano y sobre todo el movimiento comunal venezolano, que es quizás de las experiencias más extraordinarias que se están gestando en la búsqueda de un horizonte postcapitalista en el mundo actual. ¿Qué encontraste tú en ese conocimiento, ese acercamiento a la comuna venezolana? ¿Por qué esa afirmación? Mira, una de las cosas que arrojó la búsqueda de Marx, el estudio de Marx, es que todas las sociedades humanas, en sus estadios más primitivos de desarrollo, tuvieron diferentes formas de distribución comunal de la tierra. Formas que a pesar del feudalismo, a pesar del capitalismo, tuvieron la resiliencia para llegar hasta el 19 y algunas hasta el 20. Y experiencias revolucionarias extraordinarias como los soviets hubieran sido impensables sin la práctica de asociación y de democracia de la comuna rural rusa. Entonces, ¿qué es extraordinario en la experiencia venezolana? Primero que, como decía Mariátegui, de nuestro socialismo no es calco ni copia. Ellos están construyendo sus comunas bebiendo de la práctica de asociación popular que aquí existía, de resistencia contra el Estado neoliberal, incluso de resistencia contra el Estado oligárquico desde el siglo XIX, de la tradición revolucionaria y de pensamiento revolucionario popular, de nociones como la toparquía de Simón Rodríguez, del pensamiento de Eliezer Zamora, pero también están bebiendo de lo mejor del pensamiento revolucionario, están bebiendo de Marx. Es extraordinario el nivel de formación política que tienen muchos de los cuadros de las comunas. La comuna misma se convierte no solo en un espacio de producción, sino en un espacio de educación política, educación en la participación. La política la entendían los griegos como el arte de la vida en sociedad. Y la comuna es una forma de enseñar a la gente a vivir en sociedad, no para el beneficio individual, sino entendiendo que el beneficio individual es un resultado del beneficio colectivo. Solo se puede lograr una sociedad funcional en tanto la colectividad funciona. Cuando la colectividad falla, lo individual se resquebraja. Y funciona solo para las élites. O sea, cuando en una sociedad hay pobreza, es porque están rotos los mecanismos colectivos para darle respuesta a esa pobreza, al menos a los niveles más básicos. Y se han dejado a esos individuos a su suerte. La sociedad se desentendió. Entonces la comuna es un esquema de cuidado totalmente diferente, de construcción de la relación con el otro totalmente diferente. Esto en un mundo donde las urbanizaciones modernas están pensadas como cajas de zapatos a las que llegamos después de trabajar, nos encerramos a reproducir, a darle plusvalía ideológica al sistema, viendo sus productos de la industria cultural, nos acostamos a dormir y volvemos a hacer engranaje de la maquinaria de producción del capitalismo. Las comunas rompen eso y sacan a la gente de sus casas y los hacen participar en asambleas y los hacen ser parte de la toma de decisiones, la democracia directa en la ejecución de los presupuestos, en la distribución de los recursos, dónde están las prioridades de la comunidad, atender a los niños, atender las escuelas, la producción de alimentos, le enseña a la gente esa política, pero además somete a los cuadros que representan a la comuna al verdadero control popular, al de la Comuna de París, porque esa gente son electos por el pueblo y pueden ser revocados por el pueblo y viven con el pueblo, no viven en mansiones de lujo rodeados de guardaespaldas y se bajan de carros lujosos y dan una muelita y se vuelven a ir. Esa burocracia que enferma también proyectos revolucionarios como el cubano y el venezolano y que es más visible tal vez fuera de ellos, pero que también es un problema que nos afecta y nos golpea. Son los líderes que conviven con ellos. Entonces, ahí se está gestando no solo
productivamente, desde relaciones de producción nuevas, esa sociedad de productores emancipados que pensó Marx, sino que además se está creando un sujeto político revolucionario con confianza, con las herramientas teóricas, con las herramientas incluso afectivas para poder construir redes solidarias y que tiene un potencial subversivo inmenso para un mundo dominado por el egoísmo, por el capitalismo, por la democracia burguesa, que es una democracia formal, corrupta. Por ejemplo, no hay nada más corrupto que la institución del lobby en los Estados Unidos, esas puertas giratorias a la vista de todos de la política. Entonces, es una reacción a todos esos modelos y además, al beber de la experiencia venezolana, se inserta en las comunidades. De hecho, hoy por hoy, donde más fuertes son las comunes, donde ya existían experiencias de autoasociación y se enseñan entre ellos y han dado respuestas productivas muy importantes a muchos de los problemas que tiene el país hoy. Han demostrado que la comuna tiene un potencial productivo significativo. Y aquí, retomando una idea de Marx, ya para cerrar, Marx habla de la necesidad de inversión pública en las comunas. Hay que desterrar ese mito de que el capitalismo se desarrolló como sistema espontáneamente. Hay dinámicas espontáneas, lógicas de desarrollo de sistemas, pero también hubo mucha intervención activa del Estado. Porque en el siglo XVII en Inglaterra, que es uno de los procesos claves de maduración del capitalismo, se expulsaron de sus tierras de labranza histórica cientos de miles de campesinos para que se convirtieran en una fuerza de trabajo manufacturera al servicio del desarrollo del capitalismo de Inglaterra. Y hubo políticas, y Estados Unidos después de la revolución tuvo muchas políticas proteccionistas para el desarrollo de su capitalismo. O sea, se le puso mucha plata pública al desarrollo del capitalismo. Bueno, entonces le podemos y debemos poner plata pública al desarrollo de las comunas. A lo que cada comuna tiene que ser resultado del aprendizaje de la experiencia concreta, en este caso la venezolana, pero también una adecuación a las condiciones históricas de vida de cada pueblo. Nosotros siempre preguntamos a la persona que entrevistamos qué es para él la dignidad. En este caso, ¿qué es para ti, José Ernesto, la dignidad? Hay una sentencia en la historia de Cuba que ahora no logro recordar si es de Martí, creo que es de Martí, que dice: no podemos mendigar de rodillas lo que nuestros padres nos ganaron de pie. Yo creo que expresa muy bien el sentido de la dignidad. Los pueblos no podemos mendigar de rodillas lo que generaciones y generaciones revolucionarias nos han ganado de pie. Eso para un cubano además tiene un sentido... No, es que nosotros estamos en un momento donde nos estamos jugando la nación. Nosotros nos estamos jugando la continuidad con un proyecto soberano de justicia social lleno de problemas, acosado por el bloqueo, pero nuestro y digno, o ser un Estado libre asociado a los Estados Unidos y cuando pase un ciclón venga el magnate de turno a tirarnos papel sanitario como una forma más de humillación colonial. Ahí Bonifacio Birne, no sé por qué me acordé de ese verso ahora, que dice que si un pueblo sus duras cadenas no se atreve a romper con sus manos, bien le es fácil mudar de tiranos, pero nunca ser libre podrá. Es un poema anticolonial, pero si no nos atrevemos a romper con las cadenas del capitalismo, nos va a hundir la barbarie del ecocidio o de la guerra nuclear o del exterminio mutuo asegurado que han construido todas estas grandes potencias imperialistas para un posible holocausto que nos lleva al desastre.